Damos buenas noches a todos. Buenas tardes también. Vamos a comenzar la clase número 7, semana 6. Más al final de la materia vamos a igualar esto de las clases y la semana. Recuerden que está el parcial ya habilitado. Obviamente, importantísimo que lo hagan. No hay recuperatorio, así que deben hacerlo sí o sí. Respecto a esta clase, vamos a continuar con nuestro proyecto de administración de empleados con Entity Framework. Lo que se hace en esta clase es el insert, insert en la base de datos. Y había un desempeño sobre la búsqueda, lo vamos a ver también cómo se puede hacer la búsqueda de empleados. Vamos a ir viendo más conceptos que se van aplicando en el proyecto, en este caso enumeraciones y statics o estáticos, clases y métodos estáticos. Un tema que no se enseña demasiado, pero es muy importante saberlo porque lo van a ver todo el tiempo. Y como yo les digo siempre, yo los preparo para dos o tres cosas. Primero, que se sepan programar lo básico en C Sharp, .NET, Entity Framework. Segundo, que estén capacitados para programar una tesis, la tesis, digamos, en C Sharp. Y tercero, que yo les voy tirando tips por si quieren ser programadores .NET y en algún momento hacen una entrevista laboral. Es una de las preguntas sí o sí que les hacen es, le van a decir qué es una clase estática, eh, métodos estáticos, este tema se los preguntan siempre. Bueno, vamos a ver el proyecto, la parte práctica. Lo que se ve en la próxima clase es la parte de la modificación. Y ya vemos combos y, bueno, SQL no lo vemos, pero la parte de combos que es muy similar a grillas. ¿Mm? ¿Dudas, preguntas en general sobre la clase pasada, sobre esta clase? Y si no, pasamos nomás al contenido de la clase. Si quieren escribir por chat, si no se animan a hablar, si no, pasamos directo. Vámonos. Vamos a ver algunos conceptos básicos. En esta clase, bueno, enumeraciones y estáticos. El PDF de la clase empieza por lo que son estáticos. Vamos a saltar a la enumeración y después con un ejemplo práctico vamos a ver bien qué son las clases y métodos estáticos. Enumeraciones básicamente son variables o tipos de datos que definen valores fijos. ¿Mm? Acá se ve el ejemplo clásico de una enumeración que es días de la semana. Del domingo al sábado se le asigna a un valor, a un string. En realidad no es una string, pero es un valor, una cadena de caracteres y un número. Entonces, después en nuestra aplicación vamos a hacer referencia a esta enumeración, días de la semana. Lo podemos hacer referencia como el número o como el texto almacenado. En este caso, Sunday, Monday. Podemos hacer lunes, martes. Yo puedo ir a la enumeración y, no sé, si en un if, imagínense un if día de la semana es igual a martes, entonces hago tal cosa. ¿Por qué quisiera hacer esto? Sencillamente porque es más fácil acordarse de los días como lunes, martes, miércoles, es más fácil que acordárselos como números. Porque una enumeración puede tener muchísimos valores y siempre es más fácil acordarse de un texto más que de un número. Además que que hoy yo tengo grabado como el domingo es cero. Si más adelante se quiere cambiar, se cambiaría directamente desde la numeración, por ejemplo, que el domingo sea el día número 1 en vez del 0.
Nosotros vamos a usarlo en nuestro proyecto de las enumeraciones. Vamos a ver un ejemplo simple. Les voy a mostrar, a ver. Bueno, no lo puedo ejecutar todavía porque va a dar error. Pero cuando le agreguemos la modificación de empleados, se va a abrir una ventanita nueva. Y esa misma ventana va a funcionar como alta y como modificación. Entonces, tengo que setearle un comportamiento de esa ventana que yo podría decirle, si le mando un 0 es alta, si le mando un 1 es modificación. Pero en vez de hacer eso, es más fácil guardarlo como esta enumeración que está acá, que sea consulta 0, alta 1, modificación 2. Entonces, ustedes cuando escriben el código es más fácil recordar estos valores más que los números. Independientemente, después pueden obtener el valor numérico, si así lo decían. Si en una base de datos guardan por ejemplo, en días de la semana, ustedes guardan como un int, o sea, un 0, 1, un 2, pero ustedes en su aplicación lo quieren como un carácter, pueden utilizar una enumeración para esto. Después vamos a ver un ejemplo práctico. Es muy sencillo. Y sobre estáticos, cuando hablamos de esto de clases estáticas, métodos estáticos, digamos, es más amplio que C Sharp, ya es programación orientada a objetos. C Sharp, como cualquier lenguaje orientado a objetos, utilizan el mismo concepto. Entonces, una clase estática es lo mismo que una clase no estática, con la gran diferencia de que no se pueden crear instancias, o sea, objetos. Una instancia de una clase es un objeto. Por eso a esta altura ustedes tienen que tener bien diferenciado, entender bien cuál es la diferencia entre una clase y un objeto. Es la primera pregunta que les voy a hacer en el examen de promoción o un examen final o en una entrevista laboral, es lo primero que le van a preguntar. ¿Cuál es la diferencia? Porque así como es algo muy simple, em, por ahí suele ser complicado entenderlo bien, entenderlo bien cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. Entonces, si yo les digo que una clase estática no se puede instanciar, entonces sabemos que, por ejemplo, no puedo hacer clase, por ejemplo, persona, P igual a new persona. El new ya te está diciendo que estás creando un objeto, entonces eso no se puede hacer. Ya vamos a verlo bien porque también lo usamos en el proyecto y lo vamos a ver bien. Em, Bien, déjenme ver si estoy grabando todo bien. ¿Se me escucha bien el audio? Sí, Sí, no, profe. eso bien, no había Sí, se preguntado, escucha. estamos grabando bien. Bien. Y bueno, métodos objetos, métodos estáticos son métodos que se llaman a través de una clase y no de un objeto. Esto que parece medio raro, lo vamos a ver ahora mismo. ¿Alguien sabe qué es una clase estática? A ver si me la explican como yo lo sé. Bien. L- Les voy a mostrar primero lo que es una enumeración. A ver si aquí está eso. ¿No? Ah, bien, esto. Para crear una enumeración, hacen clic derecho en un proyecto, agregar nuevo elemento. Y si tienen la plantilla, y escriben enum, por ejemplo, les va a aparecer acá enumeración o enumeration, no sé en qué idioma lo tengan. A mí no me parece, no sé por qué, en algún momento creo que sí. Pero eso no importa. Si le aparece, la agregan y si no, agregan una clase cualquiera. Por ejemplo, ¿qué enumeración puede ser? A ver, bueno, días de la semana. Días de la semana. Perdón. Crean una clase llamada días de la semana. Agregar. Y ahí se agrega la enumeración. La hacemos pública y en vez de una clase
Va a ser una enumeración, enum. Con esto ya la he convertido en una enumeración. Yo tengo una que es por defecto, que por ejemplo es el estado civil, donde soltero, casado, separado, divorciado, tengo todos los valores que podría tomar una enumeración. En este caso va a ser domingo, va a ser el 0, lunes el 1, martes 2. Vamos a ir hasta el martes solamente. Y después, simplemente para utilizar mi enumeración, em, supónganse, no sé, que tienen que verificar por algún motivo algún día de la semana que está guardado, no sé, en algún combo box donde tienen el ID del, por ejemplo, ID, día, nacimiento, persona. Se fueron a la base de datos, lo trajeron y quieren ver qué día de la semana es. Harían un switch o alguna otra cosa más rara o algún lambda, link. Yo voy a hacer algo muy simple. Preguntaría si día de la semana, no, perdón. Si la enumeración que se llama días de la semana, punto, fíjense que yo pongo punto y ya me aparecen los valores. No me aparece el número, sino el valor. Es igual a, por ejemplo, en este caso, este ID. Yo acá haría algo. Por ejemplo, mostraría un mensaje. Punto show. Naciste un lunes. Acá me da error, ¿por qué? Porque fíjense que me dice, el operador igual no se puede aplicar al tipo días de semana y int. O sea, este es un int. ¿M? Y esto no es una string. Eso es lo que yo le quería decir. Fíjense, no es una string, es una enumeración. Si yo lo quiero, yo a esto lo puedo convertir en un int o en una string, dependiendo de lo que yo necesite. Esta es una manera, no sé si la habíamos visto, de convertir valores, eh, parsear un valor a otro. Pueden hacer eso o si no usar la clase más simple que ofrece C Sharp, que es esta, que convierte básicamente cualquier cosa en entero, en string. Es muy fácil. Entonces, si este día de la semana es igual a esto, yo le mostraré un mensaje, naciste un lunes. No vamos a extendernos demasiado, pero es eso. Saber de que una enumeración se usa así, podría ser esto, por ejemplo, día de la semana, string, y podría acá tener un martes. Supónganse que ustedes lo trabajan con una string. Entonces, en este caso, yo haría martes, tomo, supónganse que fueron a la base de datos, trajeron el valor string y deberían verificar en algún lugar. Entonces, fíjense que este operador es string y martes no es una string, es una enumeración. Debo convertirla en este caso a una string. Puedo utilizar convert.toString. En este caso, yo uso todos los, no todos, muchos tipos de datos como los integer, datetime o en este caso una enumeración, tienen un método toString que básicamente lo convierte a un tipo de dato string. Es lo mismo usar esto que usar el convert.toString. Es otra manera. Esta es muy utilizada porque es muy simple de usar. Yo a este número podría convertirlo en una string agregándole al final toString. Es una de las cosas que se usa mucho para convertir a string. Entonces, fíjense que acá estoy usando la misma enumeración, pero acá como int y acá como string. Puedo utilizarlo de las dos maneras que yo quiera. Si dicen o piensan, ¿para qué quiero usar esto?
Más adelante vamos a ver ejemplos que quizás es un poco más práctico, pero se utilizan mucho las enumeraciones. Y bueno, clases estáticas. Les voy a mostrar un ejemplo. Esto también yo se los pregunto siempre, ¿qué es una clase estática o un método estático? Supónganse que tengo la clase persona. ¿Qué es esto? Voy a crear una nueva clase. La clase en realidad la voy a llamar alumno. La voy a hacer pública. Le voy a dar solamente string nombre. Dice, fíjense que acabo de hacer. Acá el compilador o C# les dice, la propiedad nombre no acepta valores null, o sea que si vos instancias un objeto de la clase string, perdón, de la clase alumno, como este valor es string y no le estoy diciendo que acepta nulos, se acuerdan que habíamos visto que para que una propiedad acepte nulos, se hace con el signo de pregunta. Eso lo vimos cuando vimos los valores por defecto. Entonces me dice que esto considere agregar la propiedad required y bueno, básicamente lo que dice es póngale un valor por defecto. Por eso es que yo el valor por defecto le pongo vacío. Si le hiciera nula, ahí sí, ya no le pongo valor porque va a tomar null cuando inicia. Cualquiera de las dos. Bueno, eso es un warning, esto no es un error. Solamente para que no aparezca esas líneas. Bueno, volviendo entonces a lo que estábamos, y creo una clase alumno con un nombre y vamos a crear un método. Un método public string get nombre. No, return nombre. Bueno, bien. Tengo una clase común, una propiedad y un método. ¿Qué es esto? No sé de qué habrá sido esto. Bien. Hasta acá va todo normal. No hay nada raro. Quiero agregar un botón donde voy a instanciar la clase alumno. O sea, voy a crear un objeto de la clase alumno. Y a ese objeto yo le puedo asignar un nombre. ¿Vieron? Le voy a poner Julián. Y puedo llamar un método, get nombre. Acá no hay nada raro, es simplemente una clase. Este es el objeto. ¿Cómo saben que es un objeto? Porque le hago el new. Al objeto le asigno un nombre y llamo a un método get nombre. Ahora, si yo voy a la clase alumno, le digo, esta clase va a ser estática. ¿Qué va a suceder? Primero que me va a dar un error. Y me va a decir, alumno nombre, no se puede acceder al nombre con una referencia de instancia, o sea, a través del objeto. ¿Por qué? Porque lo que debo hacer es, voy a comentar esto en realidad, vamos a hacer que yo debería ser alumno punto nombre directamente es igual a Julián. Entonces, observen la diferencia entre esto y esto. Es más, hasta el color cambia. Fíjense que las clases se pintan verde y los objetos celestes. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá?
Estoy haciendo referencia a la propiedad nombre, pero de la clase, no del objeto. Este objeto que podría llamarse A, por ejemplo, para diferenciarlo bien de la clase. Acá hago referencia a la propiedad desde la clase y no desde el objeto. Lo mismo podría hacer con el método. Ah, ya lo había hecho. Al método, perdón, esto es persona. Podría ser el método estático. Entonces, ahora que me da errores esta línea, porque me dice lo mismo, este método no es de instancia, sino de clase. O sea que yo debería hacer alumno.getNombre. Y acá es lo mismo. O sea, estoy llamando al método desde la clase y no desde el objeto. Eso es la única diferencia. ¿Mm? Así de simple es esto. Es un tema que es simple, pero lo tienen que entender bien desde un principio, si no por ahí se les hace lío. Pero es eso, son Sí. métodos y propiedades de la clase y no del objeto. Para eso tienen que diferenciar bien qué es una clase, qué es un objeto. ¿Mm? ¿Queréis Profe, preguntar algo? sí, una consulta. Sí. Si yo tengo una clase estática, ¿todos los métodos de esa clase también tienen que ser estática o puedo tener eh, Bien, ahora vemos eso. métodos públicos y métodos estáticos? Porque si no, digo, como buena práctica, voy a estar llamando por algunos objetos, perdón, la propiedad de nombre lo voy a estar llamando por medio de la clase y Sí. quizás este método lo estoy llamando instanciando los objetos. ¿Eso cómo se maneja normalmente? Bien, Digo, justamente. la clase se Sí, sí, me hace... entiendo. Sí, 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 Ah, justamente a esa parte vamos. Mira, en este caso tenemos una clase normal, o sea, no estática, que tiene métodos estáticos. Puedes tener una clase no estática con un método estático y una propiedad no estática, uno y una. Bueno, en este caso tendré que usar otra cosa. Sí. ¿Mm? Entonces tenemos una propiedad no estática y un método estático. Y poder tener get nombre completo. Y que este también sea no estático. Podés combinarlo como vos quieras, porque la clase es no estática. Ahora, si vos tenés tu clase estática, para llamarla static dentro de la clase, esto te va a obligar a que todos sus miembros, o sea, métodos y propiedades, sean estáticos. Ni siquiera va a compilar. Entonces me dice, alumno nombre no se puede declarar en una instancia de la clase estática. O sea que yo tengo que sí o sí ponerle estático a todo. ¿Mm? Y ahí no, me deja perfecto, de ver. está clarísimo. O sea, una clase Y, estática tiene que tener todos sus miembros estáticos. Los miembros son propiedades y métodos. Ahora, una clase no estática puede tener algunos estáticos y otros no estáticos. clarísimo, profe. ¿Y en Bien. qué aplicaría tener una clase no estática con alguno de sus miembros estáticos? En qué me beneficiaría o Em, me serviría? y depende de cada caso. Estoy pensando, nosotros vamos a utilizar clases estáticas. Em, Puedes tener, en general, yo creo que si una clase es, digamos, si necesitas propiedades estáticas o métodos estáticos, vas a tener la clase estática en general. ¿Mm? Pero bueno, todo depende de lo que vos Ok, quieras. está bien, está bien. Una clase, un típico uso de esto es, por ejemplo, a ver, tiene sus propiedades técnicas también. Una clase estática, eh, cuando se instancia, digamos, no, cuando se, cuando se asignan los, si yo hago esto, por ejemplo, si nunca la vas a instanciar, ¿en qué momento se le va a asignar este nombre?
el nombre Rodrigo a esta variable. ¿En qué momento y si nunca la vas a instanciar? Eso se va a hacer la primera vez que yo haga referencia al campo nombre. En este caso, supónganse, no sé, string. Ese ya es algo más técnico, ¿no? Pero a la primera vez que se haga esto, ahí se accede, el compilador viene, le asigna este valor a esta propiedad y después no lo hace más, no hace nunca más. O sea que cada vez que vos accedas a esto, ya va a estar en memoria cargado. ¿M? Es un poquito más técnico, pero es una de las ventajas. El típico uso que yo les digo que se suele usar, o yo lo uso, por ejemplo, vos tenés tu aplicación gigantesca y tenés una serie de configuraciones, como, no sé, nombre de base de datos, esto, lo otro. Y vas a tener tu clase estática, donde vas a tener, por ejemplo, no sé, string, no sé, servidor web, suponete. Todas tus configuraciones. Obviamente estas configuraciones vienen de la base de datos o vienen de un archivo encriptado o de algún lado que tenga su seguridad. No, static, mm, ¿qué qué me dice? Ah, ya tiene. Ah, ya tiene esta clase. Claro, esta clase persona, no sé por qué. Bueno, solo para que lo sepan, un punto aparte. Fíjense esta chanchada, digamos, por qué lo hice, quizás para mostrar algo. Acá yo tengo una clase llamada configuraciones y esta está dentro de un archivo que se llama personas. ¿M? Ustedes no piensen de que siempre este archivo va a tener una clase llamada, en este caso, por ejemplo, día de la semana. Simplemente es un archivo físico. Este archivo, en general, vas a tener una clase o una enumeración llamada días de la semana, ¿m? Como es este caso. El archivo alumno tiene dentro una clase llamada alumno. ¿M? Pero fíjense que podría tener una clase de cualquier nombre. ¿M? Esto es simplemente un archivo que adentro podés tener una clase, es más, podés tener muchas clases llamadas de cualquier manera. ¿M? Pero sepan eso, que esto es un archivo, en realidad no quiere decir, esto no es una clase, esto personas.cs no es una clase, simplemente es un archivo. Es más, ustedes lo van a buscar en el disco duro. eh, ¿Cómo está? Y es un archivo, es un persona.cs y lo pueden abrir con un editor de texto. ¿A dónde me lo abrió? Y acá está el código, ¿ven? ¿Mm? Por ahí se confunden, ah, esta es una clase, no, este es un archivo. Ese archivo dentro, en general, para no hacer tanto lío, digamos, yo como mínimo voy a tener una clase persona. ¿Mm? Pero bueno, podrías tener clases con otros nombres. ¿Mm? Bueno, esto lo voy a eliminar. ¿Por qué? Porque me está dando problemas con esta clase de configuraciones que me decía que ya existía. Y no sabía dónde estaba y en realidad estaba en un archivo llamado person. Entonces el ejemplo lo voy a borrar. Bien. Entonces, puedes tener tu clase configuraciones donde en el inicio de tu aplicación vos vas a buscar un montón de configuraciones. No sé, servidor web, estoy inventando, ¿no? Directorio de fotos, todas las que son configuraciones específicas, se saben guardar en clases estáticas. ¿Por qué? Y porque vos la vas a tener que usar todo el tiempo, quizás. Entonces, por ahí es más fácil decir configuraciones punto directorio fotos. ¿No? Y ya accedes. No tenés que estar instanciando. Es mucho más práctico, digamos, en ese caso, hacer configuraciones punto la propiedad que estar haciendo una nueva instancia de cada vez que lo vas a usar. Es, ese es uno de los usos, hay muchos otros, pero es eso. ¿No? Es más,
Si buscamos en todos los proyectos y ejemplos que hemos visto, por ejemplo, esto, el show. Fíjate que yo no estoy haciendo messagebox, m es igual a new messagebox y abajo m.show. Bueno, fíjense. O sea, hemos estado utilizando métodos estáticos sin darnos cuenta. ¿Mm? Pero este show es un método estático de la clase messagebox. Es más, si apretas F12, fíjate que te vas a la definición de la clase messagebox y esto está marcado como estático. ¿Mm? Ahora yo te pregunto, ¿messagebox es una clase estática? ¿Cómo lo podríamos saber? Y en este caso yo la quise instanciar, ya me está diciendo que la expresión no se puede utilizar. ¿Mm? Si vamos hasta arriba, em, bueno, porque está como internal y otras cosas, pero sí, digamos que todos sus métodos están estáticos. ¿Mm? Por eso es que nunca la tuvimos que instanciar a esta clase para poder llamar al método show. ¿Mm? Es más, esto lo hemos utilizado para preguntar por nulos o vacíos en los if. Hemos hecho esto muchas veces. Si, por ejemplo, una variable, supóngase que acá declaran string a igual a Pepe. Si está vacío, perdón, si está vacío, hago tal cosa. O sea, fíjense que este método es un método estático de la clase string, ¿m? Porque nunca, en ningún momento yo la instancié. ¿M? F12, public static. ¿M? Es simple, es fácil, pero no lo saben. ¿M? Entonces nos tomamos unos minutos, lo vimos, lo aprendieron y es algo muy útil y que tienen que conocerse así. Y es algo que les voy a preguntar siempre en los exámenes. Bien. ¿Alguna duda, pregunta? No, Bien, no, quedó clarísimo la utilidad y excelente. cómo diferenciarlo. Gracias, profe. Sí. Vamos, Entonces, para pasar en limpio y para hacerlo sí, un poco más coloquial, diríamos que un método estático, perdón, una clase estática se utilizaría de ma- para darle una utilidad, donde no vamos a necesitar instanciarlo para poder utilizarlo. sí, Eh, sí, sí, Así, de esa manera. sí, es eso, sí. Cor- correcto. Sí, bien. Retornando a nuestro proyecto, así había quedado la clase pasada. Yo lo ejecutaba y así la búsqueda, lo estaba haciendo, sí, habíamos debagueado. Habíamos visto algo de LinQ Lambda, cómo nos movemos entre las capas. Acá habíamos aplicado Lambda. Dijimos que en la capa de datos, mediante Lambda, accedíamos digamos, a los datos que están en la base de datos de SQL Server, a la tabla de empleados específicamente, le aplicábamos un where y filtrábamos por nombre, en este caso dirección. Lo que vamos a hacer ahora es el insert para dar un alta. Entonces, si ustedes quieren ya ir al código directamente de la clase, lo que tienen que hacer es, acá abajo, si ven el cursor, se tienen que cambiar de branch o de rama. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que había una rama o un branch por cada clase? En este caso, hacemos clic en el branch de la clase 6. Como ramas locales, o sea, las que tienen ustedes descargadas, les aparece solamente la master y la clase 6. Van a remotos y ahí están todas las clases. En este caso vamos a descargar o a hacer un pool de la clase 7. ¿Qué sucede en este caso?
Me dice que hay conflictos. ¿Por qué? Porque las clases o los archivos que yo estuve modificando en la clase pasada se van a sobreescribir con lo con la clase 7. ¿M? Y esto puede dar conflicto. En realidad no vas a tener, no vas a saber qué hacer, cuáles cambios conservar, si conservo los que tengo o me pisa los que tiene o deja los que están. ¿M? Entonces, para evitar ese problema, porque esto ya es lidiar un poco con Git y no tenemos tiempo, digamos, para ir tan específicos con Git, lo que vamos a hacer es, en la pestaña del explorador de soluciones, vamos a cambios de Git. Es más, si ustedes hacen clic en cada archivo, ahí les dice que se ha modificado. Estos son todos los ejemplos que yo les di la clase pasada, todas las cosas que yo he modificado. Recuerden que habíamos cambiado el nombre de la base de datos y varias otras cosas. Voy a volver atrás todos los cambios. O sea, a cada archivo le hago clic derecho, deshacer cambios, o simplemente en la flechita, deshacer cambios. O se paran en la carpeta y pueden deshacer cambios a todo lo que está dentro de la carpeta. ¿Mm? Hasta que no quedan cambios. O sea que lo que tengo descargado es lo mismo que está en el repositorio. ¿Mm? Está subido en Git. Ahora sí me puedo cambiar de rama sin problema. Puedo ir a la clase 7, hacerle clic y no hay conflictos ni nada, ¿m? Porque están todos los archivos sin cambios. Entonces lo que hizo ahora Git fue y sobreescribió todos estos archivos con los cambios, con los últimos cambios serían. ¿M? Bien, entonces ya tenemos la clase 7 lista para ser ejecutada. En realidad no. ¿Por qué? Porque puede haber modificaciones de datos. Quizás yo agregar un campo o algo extra. Entonces tengo que actualizar la base de datos. Puedo hacer update database. Recuerden que acá tenemos en el archivo README del proyecto de Entity Framework, son los dos comandos básicos. Add Migration ya se lo voy a mostrar, porque no lo usamos en la clase pasada, ya se lo voy a mostrar. Y el Update Database. Acá me falta el guión. No Migration Apply, o sea, no hay nada que actualizar en la base. ¿En cuál base? En la base empleados EF. Entonces repasemos los pasos cada vez, porque esto lo van a tener que hacer cada vez que se cambien de clase. Entonces, paso uno, bueno, abren el proyecto, buscan la llama, en realidad, perdón, paso uno sería deshacer todos los cambios que tengan hechos. Entonces, se van a cambios de Git y todos los cambios que tengan hechos los van a deshacer. Si ustedes tienen cambios que ustedes mismos hicieron y no los quieren perder, em, en ese caso yo les recomiendo descargar en otra carpeta, clonar de nuevo el proyecto, como vimos en la clase pasada, cómo se hacía la clonación, clonarlo de nuevo y cambiarse a la llama 7, porque les va a dar conflicto con los cambios que ustedes han hecho. Y bueno, deshacer los cambios y cambiarse acá sí de llama. Ir a remoto, poner clase 7, net 8EF. Las otras son viejas. Una vez hecho eso, posicionados en la llama adecuada, ejecutan update database por si hay algún cambio en la base de datos. En este caso no hay cambios, así que la base sigue como estaba. ¿Mm? Creo que les mostré la clase pasada cómo hacer cambios. Si no, se los voy a mostrar ahora rápidamente. Todas las clases vamos a ver un poquito de Entity. Supóngase que tengo mi clase empleado. Yo quiero agregar un campo. En realidad que luego va a ser una columna en la base de datos. Fíjate, si yo voy a ver la base de datos, select asterisco from empleados, empleado.
Tengo 3 empleados, con ID y nombre. Fíjense que acá tengo más campos. O sea, faltan todos estos campos en la base de datos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora sí, vamos a ejecutar el comando add migration. El comando add migration lo que hace es ir a la clase, a todas las clases que tengo definidas en Entity Framework, busca por cada campo si ya existen en la base de datos y los actualiza. Pero en realidad no es que va a buscar la clase esta, sino que va a recorrer todos los archivos de la carpeta migrations. Y acá están em, especificados cada cambio que se quiere llevar a la base de datos. Le voy a mostrar un ejemplo práctico. Vamos a agregar algo acá en la clase empleado. Por ejemplo, vamos a agregar, no sé, edad. Yo agregué, supónganse que ustedes empiecen a trabajar ya con todo este proyecto creado. Ustedes agregan un campo. Entonces lo que tienen que hacer ahora, recuerden estos archivos de acá. Fíjense que es el init, empleo max, salario, agregar, add, eh, migrations y un nombre cualquiera, por ejemplo, una descripción. Ese nombre descriptivo es el que va a aparecer acá. Por ejemplo, agregar edad. ¿Era migration? Ah, perdón, es el singular. Fíjense que ahora sí. No hubo errores, fue todo bien. Y fíjense que en la carpeta migrations apareció un archivo nuevo. Este archivo tiene, esto es el año, mes, día, hora, minuto, segundo. Y agregar edad es el nombre que yo le di cuando ejecuté el comando add migration. Y si yo lo abro ese archivo, ustedes nunca lo tienen que modificar manualmente a esto. Pero si lo pueden ver, y acá van a ver que dice algo así como que agregar una columna nueva en la tabla de empleado que se va a llamar edad, va a ser de tipo entero, no acepta nulo y valor por defecto 0. Entonces esta es la información que va a tomar Entity Framework para llevar a la base de datos. Si yo voy a ver en mi base de datos, todavía no se actualizó nada, porque me falta el segundo comando, que es el comando update database. Update database, fíjense que en este caso dijo se aplicó una migración, y si yo vengo a la base de datos, debería estar, ¿qué pasa? Ah, empleo de F, ¿cuál estoy viendo yo? Ah, perdón, estaba viendo otra base. Este, me voy a cambiar directamente de acá. Bueno, gracias. Sí, empleado F. Y ahora si van a ver, fíjense que, es más, ya acá aplicó todos los otros campos que están descritos en la clase. Fíjense que apareció la edad, que es el que agregué recién. Todos los otros ya estaban en realidad. Entonces, en resumen, en Entity Framework tenemos varios comandos. Digamos, los básicos son add migration, que sirve para crear el archivo en la carpeta migrations que va a contener los cambios realizados en cada clase de entidad, digamos, que se va a mapear con una tabla. Ese es el add migrations. Y el update database va a tomar todos los archivos de add migrations, de migrations, y lo va a impactar en la base de datos. Obviamente, si ya fueron
impactados no lo va a hacer de nuevo. Es más, daría error, porque si yo me fijo, este init dice crear una tabla de departamento. Y si vos querés crear una tabla de departamento y ya existe, te va a dar error. Así que los que ya se han ejecutado, los pasa por alto. ¿Cómo es que los pasa por alto? Justamente porque en la base de datos hay una tabla especial que no la deben tocar, que se llama guión bajo, es doble guión bajo, Migration History, y que acá ves, te dice todos los archivos que ya se han ejecutado hasta el momento. ¿Mm? ¿Qué pasa si yo borro esto? Va a intentar ejecutar de nuevo todo esto y va a dar error porque dice, va a decir que las tablas ya existen. ¿Mm? Entonces lo que es importante de todo esto es que sepan los dos comandos estos, que son solamente dos. Uno es para em, crear el archivo de migración, de migration, y el otro es para impactar los cambios en la base de datos. ¿M? Son esas dos cosas, tienen que saber hacerlas bien. Eso es lo que yo les voy a preguntar también para los que vayan al coloquio. Recuerden lo que les dije en la clase pasada, siempre para ejecutar los comandos, proyecto predeterminado, el, el de entity, y proyecto de inicio, tiene que ser el front. ¿Por qué? Porque de acá es donde va a tomar la appconfig. Si por ahí se les hace mucho lío en las migration acá y hacen el update database y les da error y no pueden, y algo se les rompió, algo simple que pueden hacer es venir, borran la carpeta migration sin problema, y después tendrán que borrar la base de datos. En este caso, si yo le quiero borrar, me va a decir que ya esté en uso y voy a estar un rato largo. Pero, por ejemplo, podría hacer esto. Cambio el nombre de la base de datos, borré toda la carpeta de migration. ¿Cómo agrego las migration? Con el comando add migration. En este caso le voy a poner el nombre inicial. ¿Y qué va a hacer? Va a crear un solo archivo. Recuerden que recién había varios ahí. Pero ahora en este caso va a crear uno solo con todos los cambios. Fíjense que yo busco la tabla de empleado, el campo de edad ya existe. O sea que busco en esta tabla, en esta clase, y se buscó por cada campo, va a crear un campo de la tabla de empleados. O sea, con el add migration, como no existía la carpeta, la creo y creo un archivo con toda la información necesaria para crear sí, la base de datos y las dos tablas estas que tengo acá, que son estas dos clases, las vamos a mapear a las tablas. Y por último hago update database. ¿Por qué tuve que cambiar el nombre de la base? Porque si yo dejo el mismo, va a querer crear las mismas tablas en una base que ya existe y obviamente va a dar error. Así que yo cambié el nombre al -2, ejecuto el update database, ya está, y lo puedo buscar acá. Y acá está EF2 con las mismas tablas. En este caso van a estar vacías. ¿Por qué? Ahora vemos por qué. Porque yo a mano, en la clase, vamos a volver todo atrás. Deshacer cambios. En este caso, como esto no hay nada que deshacer porque son archivos que se han creado. Si yo le doy clic derecho, no aparece deshacer. Fíjense que acá, en vez de una M, me aparece una A, o sea que se agregó. No es que se puede volver atrás. Si yo quisiera volver atrás, en realidad lo tengo que eliminar para que quede igual. Deshacer, deshacer. Entonces volvemos como estábamos al principio, que acá están todos estos archivos. Estos archivos fueron por cada clase o por cada cambio que se fue haciendo en la clase de empleados, se fue creando una nueva migración. Es como que está todo lo mismo, pero por partes. Por eso es que hay muchos archivos. Y uno de esos archivos, al último, creo que era este, el empleado a agregar, este lo creé yo a mano. Yo creé mi propio archivo de migration y fíjense que le puse esto en duro. Son insert y fíjense que tiene los valores
Acá está Messi, por ahí Emiliano Martínez y Lionel Messi, que son los dos empleados que aparecían por defecto en la base. ¿Se entiende eso? ¿Por qué? O sea, si yo hago el update database acá, voy a crear la base de empleados de F3, pero como ahora está este archivo de migrations, se van a ejecutar estos insert en la tabla, en la base. Y si yo voy acá, ahora sí van a estar los empleados. Ahora sí están estos. Eso es por este archivo. ¿Y cómo lo creé yo ese archivo? Es fácil, pones migration, perdón, haces un add migration acá y le pones un nombre, por ejemplo, crear más empleados. Y me agrega el archivo vacío. ¿Por qué está vacío? Porque no hice ningún cambio en ninguna clase. No detecto cambios, entonces acá quedó vacío. Y yo podría hacer, bueno, a ver, quiero agregar más empleados. Entonces acá, este app es digamos, el método que se va a ejecutar cuando se ejecuta el comando en la base. Yo podría decir acá, quiero agregar un nuevo empleado. Uy, que borre un paréntesis. Quiero agregar uno solo. Ahí está. No sé, por ejemplo, acá 000, Julián Álvarez, Atlético. O sea que si yo ejecuto el update database, va a buscar este archivo, ya está ejecutado. O sea, no lo va a hacer, no lo va a ejecutar. Este ya está, este también. Este no está, entonces va a ejecutar esto. En la teoría, esperemos que antes. Update database. ¿Qué está pasando? Ah, es un R en algún tipo de dato. A ver, sabía que algo de eso iba a pasar. Vamos a... Le voy a cambiar solo los nombres. Julián. Ya que le vamos a poner Lautaro. Para que no dé error de nada. Ah, porque esto yo creo que lo borré acá. Esta es una fecha. Yo recién le puse cualquier número. Por eso me va a dar. Ahora sí, ejecute el update database. Se aplicó. Y yo vengo a mi base. Están los dos empleados nuevos. ¿Se entiende esta parte? Es medio, no sé si es más o menos claro. ¿Qué es el update Sí, database? ¿Qué es el add migration? Porque esto se lo voy a perdón, preguntar. Yo les voy a sí, decir, por profe, ejemplo, sí, decime. perdón, una consulta y lo dejo. La, estos update database que sale a Sí, recorrer la clase de admin, empleado de entidades y todo lo demás, cambios en las entidades. sí. em, ¿Recorre todo el proyecto buscando esos cambios o busca las dependencias de, de admin empleados Entity No, el Framework? update database lo único que hace, busca en la carpeta migrations todos los archivos y se fija, ¿este ya se ejecutó? ¿Sí o no? No se ejecutó. Sí se ejecutó, entonces pasa al siguiente. ¿Este se ejecutó? No, no se ejecutó. Ah, entonces lo ejecuta y después pasa al siguiente. ¿Cómo sabes si ya se ejecutó o no? Por esta tabla especial, digamos. Ves que acá está toda la historia. Pero básicamente el update database lo único que hace es ejecutar todos estos archivos en el orden, en el orden en el que están. Ahora, ¿cómo se agregan estos archivos? Se agregan con el comando add migration. Y el comando add ¿Esos son migration, de forma manual sí o sí, profe? El add manual entre migration, comillas, porque digamos, si vos agregas algo en la clase de empleado, una propiedad nueva, ponerle public. O en realidad, suponete que una propiedad, la dirección, es de 500, vos decís, no, ahora tiene que ser de 2000. Eso ya es un cambio. Si yo ejecuto add migration
Lo voy a llamar empleado eh, Max Lem. Fíjate que me agregó el archivo este. Y si yo lo busco, me hace en realidad va a ser un alter column, o sea, vas a modificar la columna dirección de la tabla de empleado, ahora va a estar 2000. Fíjate que antes era 500, ahora va a ser 2000. ¿Mm? Entonces la magia en realidad está en el add migration, porque el comando add migration es el que agrega el archivo acá. Vos podrías agregarlo a mano si vos sabes codificar todo esto, No, 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 no. agregarlo a Perfecto. mano, Digo, el add migration lo hacemos nosotros manualmente. Cuando sí, sabemos que hay un cambio en alguna propiedad de las entidades, nosotros hacemos el add migration con el nombre que queremos y después hacemos el update sí, database. eso es, Bien, así es. Ahora, vos podés ejecutar el add migration cuantas veces quieras, que te va a decir si hay cambios o no. Fíjate que si yo lo ejecuto de nuevo, perdón, ya me le di cualquier nombre. Le voy a poner un nombre random. Ah, bueno, random 2. ¿Mm? Fíjate que vas a seguir agregando archivos, pero están vacíos porque no hay cambios. ¿Mm? Además, esto lo podés borrar si quieres. ¿Mm? ¿Se entiende? perfecto. Ahí No está. pasa nada Sí, sí, si ejecutas la migration y no hay nada, te vas a dar cuenta. Esto es muy útil cuando trabajan en equipo, porque todos estos archivos de migration se suben al repositorio. Yo te digo, mira, ya actualicé mi base. Suponete que estamos trabajando en desarrollo y cada uno tiene su base local. No estamos conectados a un servidor. Ustedes están haciendo la tesis, vos tenés tu base de datos en tu casa y el otro tiene en su casa. Y entonces vos le decís, mira, agregué tal columna, tal campo, haces el push de esto, subís los cambios, el otro integrante hará el pull, o sea, descarga los cambios, ejecuta, o se le va a traer los nuevos migration que tenga, ejecuta el update database y va a impactar los cambios. ¿M? Eso es si utiliza cada uno su propia base de datos local. O para testing, para QA está bueno porque se ensucian mucho las bases de datos en QA y después es muy fácil volver atrás. Puedes decir, bueno, volvamos atrás. Ahora te creas otra base directamente acá. Es más, yo estuve ayudando a unos chicos en una tesis que tenían ese problema, que necesitaban insertar, no sé, en la tesis, por ejemplo, si ustedes, no sé, un sistema de una facturación, no pueden presentar la tesis con 5 facturas, porque tienen que presentar reportes y un montón de cosas. Le van a decir, miren, tienen que inventar 1000 facturas y las pueden cargar a mano o las pueden cargar con un script. Entonces vienen, que se van a crear su propio migration acá. ¿Cuál era? Agregar empleado acá. Y acá van a poner un while del 1 al 1000 y van a crear 1000 facturas. ¿M? Con 1000 empleados, con 1000 ciudades, con 1000 barrios. Van a tener toda su base de datos creada con un script que va a ser gigante, pero no hay problema. Entonces, cada vez que quieran volver a un estado cero, simplemente van a ejecutar update database y se le va a crear la base de nuevo, limpia. ¿M? Es más, vos le decís al chat GPT, vos le decís, quiero crear una base de datos. Le das con esta tabla, con estas dos tablas, le das cómo se llaman los campos y le decís, créame, no sé, 5000 nombres de empleados random y te va a crear toda la script. Y vos después lo tirás acá y ya está. Tienes una base limpia todo el tiempo. ¿M? Eso es muy útil. Bien, espero que más o menos haya quedado claro esto. Lo vamos a ir repitiendo todas las clases porque lo vamos a ir haciendo. Siempre vamos a estar cambiando de clase, ejecutando el update database, el add migration. Pero bueno, cada vez lo vamos a ir viendo más rápido. Porque se nos acaba el tiempo y no hemos visto en realidad el insert, lo que se hace. Pero bueno, es más código. eh, no hay nada demasiado nuevo. Simplemente fíjense que
Vamos a ver si anda. En realidad, vamos a ejecutar. Voy a sacar los puntos de interrupción. Botón alta, fíjense que ahora puedo dar de alta. El combo departamento todavía no está disponible porque es lo que se ve en la próxima clase. Acá utilizo un control nuevo, creo que no lo hemos visto, me parece que es se llama Numeric Up Down. Está en los controles, que sirve para decimales. Fíjense que es fácil de usar, no, no permite ingresar texto y siempre tenés dos decimales. ¿Dos? Bueno, lo puedo establecer. Ah, no, sí, está bien, dos. Y tenés campo un datetime picker, de fecha para fechas. Aceptar. Le voy a poner un nombre decente. Eh, Juan. Aceptar. Y dice, se generó el empleado número 6. Después vamos a ver cómo hace eso. ¿Cómo se sabe? Si todavía no lo estoy mostrando, ¿cómo sabemos que es el empleado número 6? Ponemos aceptar. Puedo seguir agregando y después al último se refresca la grilla. En este caso no quiero agregar más, cierro y acá se refrescó con el número, con el nuevo empleado. O sea, hicimos un insert, nada más que eso. ¿Cómo se hizo? Fíjense que, bueno, primero creamos el formulario de edición. Es agregar un nuevo formulario, clic derecho, agregar formulario. Nada raro, agregan todos los controles. Esto está en el PDF, ¿no? Y también pueden descargar, o sea, van a descargar el proyecto y tienen que investigarlo. Pero es un formulario que no tiene nada raro. El ID está en solo lectura. La propiedad read only true. Y este formulario, fíjense que utilizo una enumeración, es lo que yo les había dicho. Aprieto F12 a ver qué tiene esa enumeración. Este formulario me va a servir para consulta, para alta o modificación. ¿Mm? Y dependiendo del modo que sea, cuando yo hago el guardar, voy a hacer un insert o un update. Porque en SQL no es lo mismo un insert que un update. Y en Entity Framework también. Entonces, este formulario básicamente lo que hace es, el código, digamos, está en el botón aceptar, que es tomar todos los datos desde los controles y guardarlos en una variable, un objeto de tipo empleado, hago algunas validaciones, ustedes investiguen estos métodos de validar, pero no hay nada raro. Pregunto, confirmo si desea guardar o no, y finalmente llamo a la clase empleados negocio, al método insert. Ahora ya saben que este es un método estático. La clase pasada lo habíamos visto, medio que lo pasamos por encima, pero este es un método estático, porque fíjense, en este caso es útil, porque no tengo que, o sea, si yo llamo a un método, esto no tiene, en general, esto no va a tener propiedades, esta clase, empleados negocio, no tiene propiedades, solo tiene comportamiento, o sea, métodos. Entonces, no tiene sentido que yo la quiera instanciar, porque no le voy a dar ningún valor, ya que no tiene propiedades. En este caso es útil que sea estática. Vamos a debagar acá. Y volviendo al formulario principal, el botón de alta lo que hace es llamar al otro formulario. ¿Cómo se llama a un formulario? Recuerden que esto es programación orientada a objetos. C Sharp es un lenguaje orientado a objetos. Todo en C Sharp son clases u objetos. Entonces un formulario no es más que un objeto. Fíjense que este formulario de edición, este, no es más que una clase. Si ustedes van a ver acá, dice public partial class. Partial, después vamos a ver qué es, pero es una clase común y corriente. En realidad hereda del formulario. Digamos, esta es lo que lo convierte en un formulario. Pero es una clase.
Si yo quiero llamar a una clase, en realidad lo que quiero hacer es instanciarla, o sea, declaro una variable de tipo frm edit empleados, o sea, esta, frm edit empleados. Le hago el new, es una clase, creo el objeto, le asigno el modo, fíjense que esta enumeración es pública. Si fuera privada no podría accederla desde afuera. Vamos integrando todos los conocimientos. Si yo la pongo privada, eso va a fallar. Acá no puedo acceder al modo, a esta propiedad, porque no la conoce. Entonces es pública. En este caso, el botón como es una alta, el modo va a ser alta. Si este botón fuera botón modificar, acá sería modificación. Este es un 0, un 1, un 2, la verdad no me interesa, porque eso está en la enumeración. Internamente, quizás lo quiero manejar como números, pero cuando voy a programar, no me interesa eso. Y después llamo al método showDialog o showDialog. Este es el método que hace que se muestre el formulario. Entonces, fíjense que para llamar un formulario es instanciarlo, le asigno propiedades si es que quiero y después simplemente lo muestro. Hay dos formas de llamar o mostrar un formulario. Con el showDialog o el show solo. ¿Cuál es la diferencia? En este caso es modal, en este caso no. ¿Qué significa que sea modal? Eso ya Fíjense que este formulario está modal, o sea que no pierde el foco, no puedo hacer nada más, fíjense, hasta que lo cierre. Entonces ahí recién vuelve el foco a lo que estaba antes. Eso es porque es modal. Si fuera no modal, yo lo estaría mostrando. Fíjense que lo muestro, pero puedo seguir haciendo otras cosas. En este caso no es el comportamiento que yo quiero, porque imagínate que como mínimo podría estar haciendo clic muchas veces y podría estar insertando varias veces a la vez y va a ser todo un lío. Por eso en este caso lo bueno es que sea modal, que no pueda hacer otra cosa hasta que acepte o cierre. ¿Mm? Por último vamos a hacer un pequeño debug rápidamente. En esta línea, cuando hago el show dialog, inmediatamente se va al formulario de edición de empleados y va al constructor. ¿Mm? Creo que no hemos hablado del constructor, pero te los puedo llegar a preguntar también. Constructor es el primer método que se va a ejecutar cuando se instancia una clase, o sea, cuando se crea el objeto. ¿Mm? Apenas yo creo un objeto, apenas hago el new, acá, apenas hago el new, se va a ejecutar el constructor. Eso lo deben saber de otras materias. Pero yo te pregunto, ¿cómo sé que el constructor es este y no este? Y porque fíjense que este dice void, todos los métodos devuelven algo. Un bool, un void, una string, este es void, void, void. El constructor no devuelve nada. Y además se llama igual que la clase. Si se dan esas dos condiciones, yo sé que esto es el constructor. O sea, el primer método que se debe ejecutar cuando se instancia la clase, cuando se crea el objeto. Bien, voy a ejecutar. Vamos a dar de alta. Bueno, tendría que haber puesto el punto acá. Vámonos, para verlo desde antes del inicio. Alta, fíjense, estamos en el botón de alta. Y voy a instanciar el formulario de edición. Fíjense que inmediatamente viene al constructor. Por eso había puesto este punto acá. Listo. Sigo nomás en mi formulario, el principal.
Le seteo el modo, alta, F10, y ahora voy a mostrarlo. Cuando hago show dialog o dialog, se llama al evento load. Recuerden que yo les había dicho el evento load o load es el donde yo voy a setear todas las configuraciones iniciales de mi formulario. Y le dije, no utilicen el constructor, utilicen el load, porque puede ser que algunas cosas todavía no estén creadas. Entonces, este formulario de edición de empleado en el load, primero lo que hace es limpiar todo, por las dudas. En realidad porque este limpia controles después yo lo voy a reutilizar. Cuando estoy dando de alta, cuando termino de dar de alta, limpio todo y dejo para que des una nueva alta. Por eso que llamo limpiar controles. Asigno valores, aceptar. Estamos en el aceptar, llamo un método guardar. Creo un objeto de la clase de empleado, le asigno todos los valores del control, hago un par de validaciones. Pregunto, ¿desea guardar? Sí. Y acá es donde me empiezo a mover entre las capas. Vamos a la capa de negocio. Al insert, este es un método que no estaba, lo creamos. Empleado negocio, punto insert, F11. Me voy a la clase del negocio. Este método insert, ¿qué tiene? Tiene algunas validaciones. Por ejemplo, que el nombre, como esta es la capa de negocios, yo podría hacer algunas validaciones. Por ejemplo, que el nombre no esté vacío o que el DNI no esté vacío. O sea, si está vacío, voy a retornar un 0. No quiero continuar. Si el DNI está vacío, tampoco quiero continuar. Si la fecha de ingreso es igual a null, tampoco quiero continuar. Si va todo bien, llamo a la capa de datos, siempre con el mismo objeto que recibí. Este objeto de empleado, este objeto E, en realidad tiene inspección, agregar E. Fíjense que tiene todos los datos que cargue en los controles. F11. Y ahora ya estamos en la capa de datos. Esto es lo mismo que vimos en la clase pasada, que en realidad hicimos un select, que llamamos a esto. Ahora lo llamo para el insert. Toda esa navegación entre las capas es todo lo mismo. Creo mi base de datos, mi contexto de base de datos. Me fijo que no sea nulo, por las dudas hay algún error. ¿Y acá qué hago? Esto es algo muy personal, yo lo hago, digamos, como yo quiero hacer un insert en la base de datos, me tengo que asegurar de que el ID sea nulo. ¿Mm? No que sea 0, ni que sea -1, ni 10, no, que sea nulo. Si el ID tiene algún valor, Entity Framework lo va a tomar como que vos querés hacer un update y no un insert. Ahora, si yo estoy dando un insert, se supone que desde el frontend no me vas a mandar acá un ID. Si yo busco el empleado ID, se supone que ya va a venir en nulo. Pero bueno, si vos trabajás en el backend, no tenés que estar esperando de que te pasen bien los datos y si no va a fallar todo. Así que vos tomas esa precaución y decís, te adelantas, bueno, si de frontend pasó algo malo, algo mal hecho, que acá me están mandando un 0, lo que sí yo quiero que sea un insert, así que lo pongo en nulo. Eso es lo único que hago. Y después, fíjense que no hay mucho más que eso. Hago referencia al contexto, o sea, a la base de datos, punto add, es un método add, y le paso el objeto a empleado. ¿Con qué valores? Y con todos los que vienen cargados. Y ya está, el objeto se agregó. Se me agregó a mi contexto. Por ahora no existe en la base de datos, si yo lo busco no va a estar. Juan, fíjense que no está el último. Este se llama un nombre raro, SDF. No está. O sea, lo guardé en el contexto, todo esto está en memoria, y con esta línea, Save Changes, se guarda en la base de datos. O sea, impacta los datos en la base. Yo podría agregar
en este caso muchos empleados, 20, y después agregarlo a todos de una. Para no hacer 20 insert por lotes a la base de datos, hacemos uno solo con los 20 empleados juntos, por ejemplo. En este caso, agregamos uno y ahí nomás lo enviamos a la base. Con este método ya se ejecutó, ahora sí debería estar acá. ¿Ven? Qué fácil. Y recuerden que el empleado ID era nulo, pero ahora ¿cuánto vale? 7. Porque esto automáticamente, Entity Framework hizo el insert, obtuvo el ID y lo guardó en el campo empleado ID. Eso está bueno. Porque ya sabemos el ID que se ha generado. Recuerden que yo les dije, ¿cómo sabemos cuando mostramos el mensaje? Se generó el empleado número 7, porque ya Entity Framework me lo devolvió. Aceptar. Limpio, fíjense que el método limpiar de nuevo y vuelvo acá. Cierro, se muestra en la grilla. Bueno, queda, digamos, de parte de ustedes hacer un debug del alta, refuercen un poco la búsqueda, quizás yo he cambiado la búsqueda. La clase pasada habíamos hecho la búsqueda, yo acá la he cambiado. La clase que viene les voy a mostrar qué significa esto. Ah, bueno, no está la búsqueda. La habíamos hecho la clase pasada, la búsqueda acá no está. Se agrega, creo que en la clase que viene ya se agrega. Esa era por si ustedes la querían practicar, digamos. Pero bueno, queda de parte de ustedes entonces hacer el debug del código y ver cómo funciona. Pero fíjense que básicamente el insert es eso. Vamos a la tabla, al datos. El insert es recibir un objeto y así como recibo, lo mando con el método add y después guardar. Acuérdense de este save changes porque si no, no va a estar impactado en la base. Y eso sería todo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, se entiende todo demasiado bien. Sí, Bueno, si no, a ver, ¿quién habla? Pregunten, porque después ya vamos por la clase 7. Estamos más de la mitad del contenido de la clase, de la materia. Como yo les decía a un principio, asegúrense mínimamente de que les anden los dos comandos de Entity Framework para saber que tienen todo instalado bien, adecuadamente. Cuando quieran rendir el coloquio, les voy a decir ejecutar los dos comandos y les tiene que andar. ¿Mm? Sea en Linux, sea en Windows, sea en una máquina virtual, sea donde sea, les tiene que andar eso. ¿Mm? A ver el chat, no lo había visto. No hay nada. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos entonces en la próxima clase. perfecto, profe. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.